Hola, en este tutorial vamos a hablar sobre las propiedades de los objetos y de las capas. Cuando dibujamos un objeto en AutoCAD, por ejemplo en este caso una línea, si lo seleccionamos y picamos con el botón derecho, al seleccionar propiedades nos aparecen las propiedades del objeto. Propiedades generales como por ejemplo el color, la capa a la que pertenece, el estilo de línea, la escala de ese tipo de línea, el tipo de trazado, grosor, transparencia, etc. Además de otros datos geométricos. Para este tutorial lo que nos interesará será básicamente el color, la capa y el tipo de línea. El color en principio esta capa la tiene en algo genérico que conoce AutoCAD como por capa. Esto significa que va a adoptar el color de la línea, adoptará el color de la capa que estamos trabajando. También podemos seleccionar el color que queramos, por ejemplo rojo. ¿Sí? Si tuviéramos más capas creadas podríamos cambiar la capa de este objeto. El tipo de línea, en principio nos viene también la opción de por capa y podemos seleccionar el tipo de línea, centro, trazos o los tipos de línea que tengamos cargados. La escala del tipo de línea es un factor que nos va a determinar el escalado de los trazos de la línea. Por ejemplo, si yo pongo 0,5, los trazos quedarán más pequeños. Y si en este caso pongo 2, los trazos de la línea quedarán más grandes. Por defecto lo dejaremos en 1. Y el grosor de la línea es un factor que a nivel visual nos puede indicar cómo va a quedar la línea, sobre todo a la hora de trazar, de imprimir. De momento este valor no lo tocaremos y dejaremos en por capa. Cuando dibujamos en AutoCAD, aquí nos aparece seleccionado en qué estamos dibujando. Es decir, en este momento estamos dibujando en la capa 0, estamos dibujando con un color por capa, con un grosor por capa y con un tipo de línea por capa. En el momento en que yo toque cualquiera de estos valores, a partir de ese momento empezaremos a dibujar en otro color diferente. Por ejemplo, si yo dibujo una línea ahora, la dibujará en la capa 0, en color blanco, que en este caso es el color de la capa, y el tipo de línea continuo, que es el color de la capa 0. Si yo ahora pusiera, por ejemplo, amarillo, empezaría a dibujar en amarillo. Y si pusiera en centro y en color verde, empezaría a dibujar en centro y color verde. Estas propiedades las puedo cambiar en cualquier momento. Botón derecho, propiedades. También puedo utilizar los comandos de igualar propiedades, este de aquí, en el cual yo selecciono un objeto de origen y un objeto de destino. Es decir, si yo quiero que todas las líneas sean verdes y de trazo y punto, seleccionaré esta y luego seleccionaré las demás y volverán de trazo y punto. Una manera más cómoda de trabajar es trabajar por capas. En este apartado de aquí tenemos cómo trabajar, cómo gestionar las capas. Si yo pico sobre este icono, propiedades de capa, me aparece un listado con todas las capas que actualmente tenemos creadas. Para crear una nueva capa simplemente hay que picar sobre este icono e introducir el nombre. Capa 1, crearemos 3 o 4 capas. Aquí nos aparece el listado sobre el color, el tipo de línea, grosor y otros estilos que no utilizaremos ahora. Por ejemplo, en nuestra capa 1 vamos a dibujar en color rojo. ¿Sí? Es recomendable utilizar los colores primarios que aparecen aquí, los colores numerados del 1 al 9. Es una manera de homogeneizar, aunque no afecta para nada en el dibujo. El tipo de línea pondremos una línea continua. En la capa número 2 dibujaremos, por ejemplo, color cian y utilizaremos el tipo de línea centro. Cuando aquí nos aparezcan pocos tipos de línea podemos cargar cualquier tipo de línea en cualquier momento picando sobre el botón cargar. Y aquí podemos decir qué línea queremos utilizar. En principio las líneas que utilizaremos nosotros serán las líneas tipo centro y trazos. En este caso utilizamos una línea de tipo centro para los ejes. Capa 3 la podemos dibujar en amarillo
y la capa 4, por ejemplo, en verde y a trazos. Ya tenemos nuestras 4 capas creadas. Salimos del menú. A partir de aquí podemos seleccionar en cualquier momento con qué capa vamos a trabajar. Fijaros que yo ahora mismo estoy dibujando en la capa 0 con un color verde y con línea de trazos. Si yo voy a la capa 3, ahora estaré pintando en la capa 3, pero la línea no se pintará de color amarillo, puesto que yo estoy forzando a que pinte en verde y con línea de centros. Si yo activo aquí siempre por capa, ya me dice que está pintando en color amarillo y el tipo de línea también por capa, de manera que ahora estaré dibujando en el color y el tipo de línea propios de la capa. Es mucho más recomendable trabajar de esta manera. Por ejemplo, capa 1, capa 2, capa 3. Cuando queramos trabajar con dibujos o cuando trabajemos con dibujos muy complejos, a veces el sistema de organización de capas nos permite o podemos utilizarlo para trabajar donde cada una de las capas sea algún objeto o algún elemento de un mecanismo, y dentro de esa misma capa podemos trabajar con diferentes colores para diferenciar las piezas o diferentes tipos de líneas. Para el tipo de dibujos que haremos nosotros, en principio estaría bien trabajar con un sistema de capas parecido a este que tenemos aquí creado. En este tipo de capas tenemos creadas una capa donde meteremos el cajetín, otra capa donde meteremos las cotas, capa de ejes, capa de líneas ocultas y capa de líneas vistas. Hay 2 capas en AutoCAD que son la capa 0 y la capa DevPoints, que vienen creadas por defecto y que no se pueden borrar. Podemos gestionar las capas con este menú de aquí, ¿vale? Con este icono de aquí fijaremos la capa actual de un objeto. Por ejemplo, si ahora estamos trabajando en la capa 0 pero yo quiero trabajar en la capa de ejes, simplemente tocando un objeto que esté en la capa ejes, trabajaremos en la capa ejes. También puedo seleccionar la capa actual picando directamente aquí o picando aquí y diciéndole que quiero hacer la capa actual. ¿Sí? Cerramos de aquí. También podemos igualar propiedades. En este caso es solo igualar la propiedad de capa. No es como este objeto de aquí, como este icono de aquí, que es igualar propiedades. Con este icono solo igualamos la capa. Es decir, yo le voy a decir que quiero que pase a la capa ejes, esta línea, esta y esta. Pico botón derecho y en principio ya están en esa capa. Yo selecciono aquí y aparece que están en la capa vistas. Con este icono de aquí podemos igualar las propiedades de capa. Es diferente de este icono de aquí donde se igualaban todas las propiedades. Con este solo igualaremos la capa. Funciona al inverso que este icono de aquí de igualar propiedades. Primero seleccionamos los objetos que queremos cambiar. Por ejemplo, este y este. Picamos Enter, botón derecho y seleccionamos el objeto desde el cual queremos importar la capa. Por ejemplo, la capa vistas. De manera que ahora este eje de aquí se nos ha transformado en la capa vistas. También podemos cambiar la capa de un objeto seleccionándolo directamente. Por ejemplo, estos 3 de aquí. Y cambiando la capa en la que están. Cotas en este caso. O volviéndolo a poner en la capa ejes. Con este icono de aquí deshacemos la última acción que hemos hecho con las capas. Es interesante conocer los estados que tienen las capas. Dentro de cada capa vemos estos 3 iconos, el icono de activar, desactivar, el icono de inutilizar o reutilizar y el icono de bloquear. El icono de bloquear, por ejemplo, si lo picamos sobre la capa cotas, fijaros que ahora mismo cotas es una capa que está con una visibilidad un poco inferior al resto. Esta capa yo la puedo seleccionar, pero fijaros que ya aparece un pequeño candado cerca del cursor y esta capa en principio no es seleccionable. Simplemente puedo seleccionarla pero no puedo editarla, así como por ejemplo esta pieza sí que la puedo mover en cualquier momento.
la capa cotas está en este momento bloqueada. El difuminado de la capa bloqueada lo puedo regular por aquí. Si pongo un difuminado más grande o más pequeño, por ejemplo, se verá más. Y si pongo un difuminado más grande, en principio se verá menos. Para desbloquearla, simplemente pico otra vez sobre el candado y ya puedo seleccionarla y modificarla. Los otros dos iconos hacen referencia a la visibilidad o no de la capa. Por ejemplo, si yo quiero desactivar la visualización de la capa cotas, pincho aquí, me avisa de que la capa actual se desactivará y desaparece. Con el icono de inutilizar, por ejemplo, para la capa vistas, a simple vista el funcionamiento es el mismo. La diferencia básica entre inutilizar y desactivar es a nivel de cálculo de la geometría interna. Pero en principio, a simple vista, ninguna de las dos, con cualquiera de las dos opciones, no veremos la capa. Esto nos resulta muy útil a la hora de trabajar con dibujos grandes. Con estos iconos de aquí podemos ajustar también la activación o la reutilización de las capas. Por ejemplo, si tuviéramos capas ocultas, podríamos decir que nos las activará todas. Lo mismo para capas utilizadas. También si tuviéramos alguna capa bloqueada, por ejemplo, issues, ocultas, vistas, podríamos desbloquearla seleccionando repetir, desbloquear y desbloqueamos. Podemos elegir también pasar los objetos a la capa actual. Si estamos en la capa cotas, podemos decir que los siguientes objetos pasan a la capa cotas. Por ejemplo, todos estos, enter, pasarán a la capa cotas. Si os selecciono ahora, me aparecen en la capa cotas. Recordad que seleccionando me aparecen las propiedades del objeto aquí. Cuando pico escape, se deseleccionan y vuelven a las propiedades que queremos. En el momento que yo selecciono dos elementos de diferentes propiedades, aquí me aparece en blanco. Yo podría decir que todos estos pasarán directamente a la capa que yo quisiera, por ejemplo, ejes, con las condiciones también que yo tenga por aquí. Y con esto finalizamos el tutorial sobre capas y propiedades de objetos.